Buenas noches, mi nombre es Tomás Tarazona Ramírez y para la materia de individuo y sociedad pretendo contestar dos preguntas que tienen que ver en cuanto al trabajo y al dinero. La primera pregunta se centra en cómo puedo describir la relación como individuo de que tengo dinero. Entonces, para contestar esta pregunta, podría escribir mi relación no desde una simple perspectiva de que es que soy un miembro de la sociedad y que tengo el dinero, sino que podría enfocarme en varios ámbitos, ya que considero y entiendo, de acuerdo a las lecturas de Richard Sennett y de Wilkes, que el dinero no es algo homogéneo en las diferentes perspectivas y ámbitos de la vida. Entonces considero que tengo dinero y soy un miembro social en cuanto que soy un miembro de la familia, soy otra persona completamente diferente en cuanto a un miembro de la sociedad y también dentro de la sociedad colombiana. Considero que para responder esto, dentro de mi familia se podría describir que el dinero se anexa a los juicios morales que la familia o mis familiares pueden tener sobre mí. Entonces no es mucho sobre qué cantidad de dinero tenga, sino de cómo la maneje y qué valor moral se anexa a mí. Entonces dentro del contexto familiar, el dinero hace la función de dar un juicio o un carácter moral que tengo en mi familia. Entonces podría decir que en cuanto que pago las deudas y soy una buena persona, una persona leal y cumplida en mi familia, puedo ser considerado como una persona de buena paga. Ese valor se anexa inmediatamente en el contexto de mi familia. Ahora bien, en la sociedad, o en la sociedad colombiana en que yo me refiero, podría hablar precisamente de que también estos valores morales se anexan, pero no son del todo importantes porque considero, ante mi perspectiva, que la tenencia o no tenencia del dinero jerarquiza mucho y da un lugar a cada uno de nosotros en la sociedad. Entonces considero que mi relación con el dinero dentro de la familia es algo completamente foráneo a mi relación con el dinero en la sociedad. Entonces, para hablar de la sociedad podría hablar de que hago parte del flujo del dinero, claro está, soy una persona que consume, que tiene gastos, que tiene necesidades, entonces eso está clarísimo. Considero que al hacer parte de esa cadena, también entro a ser parte no solo de esa cadena monetaria, sino de esa cadena de flujo y de perspectivas. Soy una persona, considero yo, significante porque pertenezco a un estrato medio alto, diría yo, y al pertenecer a la clase media alta, por lo menos en Colombia, se da un estatus o un privilegio entre muchas otras personas, las cuales no pueden tener o no gozan de la facultad de tener dinero, de manejarlo, de administrarlo, y sus necesidades, sus intereses, sus ambiciones no tienen mucha importancia. Considero que las jerarquías morales se anexan también a las jerarquías del dinero o los catálogos que nos da la sociedad, sobre todo en este ámbito. Y finalmente, para hablar en términos de cómo puedo escribir la relación que yo tengo con el dinero siendo miembro de la sociedad colombiana, consideraría que mi relación es algo indiferente, diría yo. Considero que al ser miembro de la sociedad colombiana, claro está, tengo unas obligaciones que son los impuestos, el consumo, hacer fluir la economía, consumir muchos de los productos, y eso sigue siendo una cadena, no solo únicamente yo, sino muchas personas. Pero también hablo de que en cuanto a que soy un miembro de la sociedad en este momento, siendo un estudiante que no tiene un ingreso salarial fijo, no tiene ni aporta al sistema de pensiones y tampoco tiene mucho consumo activo, sino que dependo monetariamente de mis papás en este momento, considero que mi relación con el dinero en cuanto a la sociedad colombiana no es mucha. Sí, considero o pienso de la forma más fatalista que mi relación con el dinero en cuanto a la relación colombiana como individuo de la sociedad colombiana es casi nulo. Soy una persona, como muchos otros de mi edad, que no tienen ingresos y solamente tienen gastos innecesarios, de cierta manera. Soy tenido en cuenta para ciertas cosas, para ofrecer algunas demandas, como lo puede ser algunos productos de ocio, los bares y otras cosas, pero también considero
que no soy tenido en cuenta en cuanto miembro de la sociedad colombiana cuando se habla de una relación con el dinero. Si fuera a hablar de una relación con el dinero fuerte o constante, se podría hablar de una persona que tuviese empleados a su cargo, tuviese una empresa a su cargo, que de su actividad monetaria y de las acciones que devengan en dinero de sí mismo tenga importancia. Y considero que mi relación finalmente con la sociedad colombiana en cuanto al dinero no es muy notoria. Ahora bien, voy a contestar la segunda pregunta, que se centra en ¿cómo evalúa este periodo de estudios bajo los supuestos de la flexibilidad? Tengo muy en cuenta que cuando hablamos de flexibilidad no es de ser permisivos, ni de esta manera. Tengo en cuenta que cuando se habla de flexibilidad en cuanto a los textos y en cuanto a lo que conozco, es que uno debe tener la capacidad para ceder y luego recuperarse después de cualquier circunstancia. Pero considero que esta flexibilidad no la estoy viviendo o sintiendo en cuanto al periodo de estudios actualmente debido a la coyuntura nacional creada por la pandemia. Quiero ilustrar mi punto en 3 puntos o en 3 subtítulos. Supuestamente, considero que las estructuras de donde se manejaban en los estudios de la universidad han permanecido intactas. Esto quiere decir que el aprendizaje, las formas de aprendizaje, las competencias de aprendizaje siguen siendo idénticamente las mismas, y esto no es algo bueno para nosotros los estudiantes, o por lo menos puedo hablar por mí. Considero que gracias a que se dio la pandemia, era la oportunidad perfecta para que toda una serie de cambios institucionales, no solo hablo de la Universidad del Rosario, sino de todas las instituciones educativas, fueran cambiando. Que sobre todo las notas, las calificaciones o algunas calificaciones cuantitativas fueran transformándose de cierta manera. Pero la estructura sigue siendo la misma. Los horarios, los profesores, las maneras de calificar, los porcentajes de calificación e incluso las notas. Entonces considero que este supuesto de flexibilidad en este ámbito de calificar, que es la esencia misma de las instituciones educativas en este momento, no ha cambiado. Ahora bien, considero que de cierta manera la universidad sí ha intentado ser flexible en algunas cosas. Ha tenido alguna permisividad para los horarios, dar lapsos de 10, de 15 minutos para que los estudiantes puedan descansar y no mostrarse indiferente ante una persona, un estudiante o un profesor que está 4, 5, incluso 6 horas frente a una pantalla en el día. Considero que la universidad en ese momento sí se ha visto flexible en entender o ponerse en los zapatos de sus estudiantes. Pero también pienso que a pesar de que no se estén aprovechando todas las herramientas por las cuales los estudiantes pagamos o por las cuales la universidad funciona, no solo es brindar una educación de un profesor a un estudiante a través de una pantalla. Hablo también de que recursos del universitarios, como los tiene el Rosario, como lo puede ser el CLE, lo puede ser el CRAI, lo pueden ser los institutos de pedagogía o de psicología, no están siendo explotados. Y es en efecto lo que considero que está siendo muy desaprovechado en este momento. La universidad ha entendido, o eso va a entender, que nosotros estamos dispuestos a clases de 5 o 6 horas todos los días, toda la semana, y que no se nos va a volver algo rutinario, pero opino que al ser algo rutinario va a terminar desgastándonos. Considero ahora que, hablando en términos de Richard Sennett, la universidad como institución, la Universidad del Rosario, está buscando una especialización flexible que hace parte de ese componente de flexibilización moderna que habla Sennett. La universidad, o por lo menos los profesores actualmente, nos están pidiendo cada vez más rápido, resultados más rápido, para que nosotros sigamos rindiendo, bajo los supuestos de que las competencias académicas y todos los logros que se propusieron en las guías académicas al comienzo del semestre se fueran a cumplir. Y considero que este supuesto de flexibilidad es el que más nos está perjudicando, independientemente de que no estamos asistiendo a un espacio físico, no estamos interactuando físicamente con las personas con las que convivíamos día a día,
sea en el Transmilenio, en la tienda, incluso en el almuerzo con algún compañero, ahora tenemos que hacer mucho más trabajo, y lo digo desde la forma más objetiva posible. Las personas o muchos de los profesores con los que yo estoy viendo clase en este momento piden resultados el doble de rápido como lo hacían físicamente, y que consideran que la manera virtual es una manera de abarcar más contenido en menos tiempo, y considero que este supuesto de flexibilidad que han tomado muchos profesores es equívoco. Considero que la mejor forma de que nosotros logremos aprender algo es crear dinámicas diferentes. No es sencillamente sentarnos frente a una pantalla a escuchar una cátedra de 3 horas. Se pueden hacer actividades, para eso está el internet incluso, para que se puedan hacer actividades, se pueden hacer videos, cosas pedagógicas y didácticas. Pero ya vamos a cumplir 37 días en esta cuarentena, y en 37 días de esta cuarentena yo, como estudiante de una carrera que se supone que es pedagógica y tiene que ser holística para nutrirse de todo lo que va aconteciendo, no he visto mucha actividad o mucha explotación de estas cosas de internet. Veo usualmente algo rutinario, y que considero que la rutina, sobre todo en la educación, es algo que nos está perjudicando. También tengo en cuenta que muchas de las personas con las que yo convivo, estudiantes, claro está, de la universidad, piensan que no van a seguir su proceso en la carrera o en la universidad mientras esta pandemia continúe. Considero que puede ser una opción muy apresurada, pero me estoy tendiendo a inclinar por eso también, porque considero que estar 3 horas al frente de una clase por la cual nuestros papás se esfuerzan al máximo para pagarla no está siendo del todo aprovechada, sin dejar o sin incluir el factor de económico en esta discusión. Considero que los supuestos de flexibilidad moderna, como los plantea Richard Sennett, se están viendo en la universidad. La especialización flexible se ve todos los días de todas las clases en la universidad, o por lo menos en mis clases. La reinvención continua también, bajo el supuesto o el engaño, creería yo, de que la universidad se va a reinventar y va a lograr que todos sus estudiantes aprendan perfectamente, tampoco se está logrando. Y el último, no lo veo muy claro, que es la concentración sin centralización, pero el poder y las formas de poder en la universidad siguen siendo las mismas. No tenemos espacio para discusión y no tenemos espacio para decir qué tanto nos está afectando esta pandemia. Muchas gracias.